con el que continuamos es potenciando la eficiencia productiva del cultivo de camarón a través de la digitalización a cargo de Cargill, a quienes les agradecemos que de nueva cuenta formen parte de este programa de conferencias aquí en Conagua. Que en esta edición, Conagua 2025, cumple 10 años, estamos de fiesta, estamos de aniversario. Adelante, agradecemos que se encuentren con nosotros Ernesto Domínguez y también Gabriel Freire de Cargill. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias a ustedes y al comité por la invitación. Nosotros queremos compartir con toda la audiencia esta charla, que el tema esencial es justamente potenciando la eficiencia productiva del cultivo de camarón a través de la digitalización. Y para esto queremos poner sobre la mesa y dejar con ustedes esta pregunta: ¿cómo lograr la eficiencia en la industria de la crianza animal? Para que se reflexione una posible respuesta y lo que esperaríamos al finalizar la charla, ¿cierto, Gabriel? Es que hayamos contribuido un poco a responder esta pregunta, ¿sí? De ahí bien, entonces nosotros, ¿cómo hemos visto modelos de negocio funcionales y que queremos transmitir hacia ustedes, que es una experiencia, algo a compartir hacia ustedes? Sin duda alguna todo puede ser mejorable, pero es partiendo en ciertos pilares. Pero para esto tenemos el colocar su negocio siempre al centro, siempre colocar su negocio y buscar la eficiencia de esto siempre al centro. Y de ahí tenemos estos pilares. El pilar número 1, soluciones nutricionales, estar abiertos a toda esa innovación, a todo lo que viene nuevo en soluciones nutricionales, que hay una industria trabajando en busca de estas mejoras constantes. Y Gabriel, si me ayudas, el siguiente pilar. Como segundo punto, Ernesto, bien lo comentas, las innovaciones digitales juegan un papel fundamental también en tener este negocio de manera eficiente. Y un tercer pilar que nos podrías compartir. Claro, y como tercer pilar hicimos el acompañamiento técnico, que de estos 3 pilares buscamos puedan ser ese soporte de ese negocio eficiente. Pero al ser estos 3 pilares, los ponemos como ejemplo en un triángulo que están sosteniendo a este negocio. Entonces, estos pilares tenemos que buscar darles el peso similar para buscar que sean el sostén, ¿sí? Generalmente uno tiene más peso que otro y a veces esto puede hacer que ese sostén se mueva para mantener ese negocio eficiente o esa eficiencia en el negocio. Y buscando justamente esto, cómo lograr esa eficiencia en la industria con las innovaciones digitales. Entonces, regresando a esos 3 pilares, vamos a centrar en el pilar de digitalización, de Big Data, y dentro de ese pilar, 3 grandes áreas, ¿sí? Tengo la parte de alimentación de precisión. Hay bastante tecnología en esto. Big Data y análisis predictivo, no solamente generar datos, sino también qué hacemos con ellos, porque solo almacenamos datos tampoco va a ser de gran utilidad. Incluso ese camino de cómo transformar datos en información, ¿sí? Y el sistema de monitoreo en tiempo real, que es algo que estamos viendo cada día más avanzado y que estos están en un camino de avance constante. Ponemos especies pecuarias ahí arriba porque estas especies también ha habido este proceso y está en este proceso. Esto es algo constante y platicábamos con Gabriel, esto es como el teléfono, no sé, los que usen dispositivos iOS, cada año hay uno nuevo, cada año está saliendo uno nuevo, cada año hay otro. Y este tema de la innovación, de la digitalización es así. Cada día va a haber cosas más nuevas.
Sí, Ernesto, como lo comentas, esos pilares han ayudado a estas tres industrias, cerdos, aves y las reses, a poder mejorar año a año. Un pequeño gráfico, podemos ver cómo ha venido incrementando la producción total de carne en animal de estas tres especies desde el 2021 a un 2025, fundamentándonos y basándonos en esos tres pilares. Siempre con un crecimiento tal vez leve, en 1 a un 3% aproximadamente por año, pero se sigue incrementando mientras vamos pasando el tiempo. Y creo que bastante en línea este crecimiento de la producción animal, también con el crecimiento poblacional. Al final del día buscamos satisfacer esa necesidad y este crecimiento poblacional que va haciendo esa demanda también de producción. Compartirles un poco de este pilar que decíamos en la alimentación. Hay bastantes tecnologías ya en las especies que permiten dar ese salto hacia la alimentación automática, con lo cual permita ahorros en tiempo, que sería uno de los principales objetivos. El ahorro en tiempo de mano de obra a más tiempo en análisis de la información, en buscar ver cómo mejoramos productivamente. Otros videos de Big Data, justamente esos datos que incluso de la misma alimentación, porque incluso con estos equipos de alimentación se genera gran cantidad de data, que esa Big Data, ¿qué se va a hacer con ella? ¿Qué hacemos con esos datos? Incluso para ustedes mismos, toda esa data que se tiene, incluso que la charla anterior nos mostraba gran cantidad de información, cómo se analiza esa Big Data, qué hacemos, qué provecho sacamos de esa información para buscar, qué caminos buscar las mejoras productivas. ¿Sí? Y un tercero que es el tema de monitoreo en tiempo real, donde estamos ya a ese paso, ¿no? Ya no solamente tener los datos, tenerlos de la mejor forma, sino incluso cómo hacia adelante ya estamos viendo cada día más equipos de telemetría. Ya no somos nosotros los generadores de la información, sino que ya hay equipos que nos ayuden a generar información para analizar esa información. Pero este es un camino, nosotros hacemos la analogía que esto es un barco que ya zarpó. Es un barco que ya zarpó, el tema de la tecnología, ya este barco ya va hacia adelante. La realidad es que está en nosotros decidir si nos subimos en este momento a ese barco o esperamos que el barco vaya más avanzado, porque puede pasar por nuestra mente que este barco acaba de avanzar, acaba de salir y lo van incluso reestructurando en el viaje. Yo mejor puedo esperarme a que este barco quede reestructurado y ya me uno. Lo mismo pasa con la tecnología. Puede ser que me espere, pero quizá ese barco va a ser difícil que regrese a donde estaba. O sea, la tecnología va a estar avanzando constantemente y siempre, sin duda alguna, si somos parte va incluso a colaborar en esa construcción, es mejor estar dentro de este barco haciendo esa analogía. ¿Cómo ha sido esa transformación, ese camino en otras especies, y lo traemos también para sumar ideas y porque vimos que ha funcionado de esta forma? En la porcicultura se le llamaba porcicultura 1.0 cuando recién llegó el tema de razas, recién el tema de genética, en los 50, después le llamaron porcicultura 2.0, cuando con ellos llegó el tema de inseminación artificial, que fue un cambio drástico. Entonces, creo que en todas las especies hay momentos específicos que van haciendo un parteaguas. Una porcicultura 3.0, que en ese momento fue la automatización de la alimentación, ¿sí? Que se le llama esa porcicultura 3.0, y de ahí hacia los 2000 empezó con la porcicultura 4.0, con el tema de los datos, el registro de información, el análisis de esa información, qué hacemos con esa Big Data.
y ahorita se habla de estar en una 5.0 que ya es hacia los agentes de inteligencia artificial. Ya un agente que te mande un WhatsApp y que ahí te diga cuáles son tus áreas de oportunidad para buscar esas mejoras productivas. No quiere decir que en este momento eso ya está consolidado, esa porcicultura 5.0. Regresando a la analogía del barco, ese barco está zarpando ahorita. Del tema de los agentes, ya hay empresas con agentes de inteligencia artificial que se están testando, están haciendo validaciones, pilotos, y podemos sumarnos a esto. Entonces, este camino que han recorrido, y es un camino que en las especies hay ciertos eventos que van formando parte de ese desarrollo. Siempre ha sido fundamental la información. Necesitamos saber en dónde estamos para hacia dónde vamos. O sea, si queremos hacer ese gran cambio, tenemos que saber cómo están nuestros indicadores, cómo está nuestra eficiencia en el punto A para pasar al punto B. ¿Sí? Siempre ha sido necesario. En todo momento, o sea, y la evolución nos lo ha mostrado y nos lo ha demostrado, cómo ha sido necesario hacerlo. Y de ahí que entonces hay un proceso dentro de esta información, ¿sí? Que es la gestión de esa información. Me imagino que todos hemos en algún momento visitado a algún médico, algún doctor, espero no sea con frecuencia, pero generalmente ¿qué hace el médico? Hay un proceso. Colecta la información, nos va preguntando qué sentimos, nos manda a hacer análisis. Entonces hay un proceso de colecta, almacena esa información, él revisa los análisis, revisa sus notas y de ahí analiza los resultados y toma una decisión. Toma la decisión de qué medicamento nos va a dar o si nos va a mandar hacia otra área, pero toma la decisión basada en este proceso, que es un proceso similar a todas las áreas productivas. Correcto, Ernesto. Y aquí podemos hacer una analogía con el cultivo del camarón. Por ejemplo, colecta, todos recolectamos datos, en este caso en las piscinas. Un sensor de oxígeno nos dice cuál es el valor del oxígeno que tenemos en la piscina. Ponemos 1 miligramo por litro, por el ejemplo. Lo almacenamos, posiblemente lo escribimos en un cuaderno, un Excel o una plataforma, de ser mejor. Lo analizamos, ese valor decimos 1 miligramo por litro en mi estanque. Está bien, está mal, debo tomar una decisión. Y al final, pues, en base a ese dato, llegamos a la toma de decisión, que sería encender aereadores, posiblemente hacer precosechas o aplicar algún tipo de químico para poder subir el tema del oxígeno. Y ese es el paso que se hace tanto en la medicina como de igual manera aquí en la industria camaronera. Correcto, ahí se sigue ese proceso. Y pongo esta analogía y que estoy seguro que pasa todas las especies. Una granja ahí de 500 hembras, hay más de 7,000 eventos que tiene que registrar sí o sí, son importantes. Entonces pasa también hacia acá, hacia esta industria. Y ahora, ok, ¿dónde están esos datos? ¿Cómo los analizamos si queremos analizar 3 años atrás? ¿Cómo les fue con la eficiencia? ¿Ha mejorado, no ha mejorado? ¿En qué momento hubo oportunidad? Y a veces, pues aquí están los datos. Ahí están los datos, que aquí pues nos puede llevar un buen tiempo si queremos analizar 3 años atrás y no sé si lo logremos. Y que hasta ahí son esos datos. Y podemos tener otro salto donde, ok, ya tenemos más datos. Tenemos datos en distintos documentos de Excel, los llevamos, pero a veces, ¿qué sucede también? A veces tengo la eficiencia en un documento de Excel, puedo tener la alimentación en otro, puedo tener ventas en otro, y de repente, ¿cómo los conjunto? Y de repente también cuando estamos conjuntando resulta que no, es que tomaste ese Excel que no era, aquí hay otro más actualizado, ya perdí este Excel, le movimos acá. Excel es buenísimo, aguanta todo, también los errores, es buenísimo. Pero hay todo un desafío al poder conjuntar los datos para analizarlos dentro de, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que el tiempo que nos lleva en conjuntar esos datos, analicemos lo que ya pasó, cómo nos fue. Al paso que queremos llegar es no quedarnos solo ahí, sino cómo tenemos la información en una forma
más simple para poder analizarlo y que eso nos permite una gestión predictiva, poder analizar el pasado que nos permita ir hacia un futuro, tomar decisiones en base a lo que pasó para poder tener esas mejoras productivas hacia adelante. Y entonces pues buscar tener esa mente abierta y estar abiertos también a aceptar ciertos cambios de ese pasado a ese presente. No digo que la libreta sea mala, no digo que sea mala, pero podemos aceptar herramientas nuevas que nos va a facilitar este manejo de información, ¿sí? Porque hay un paso importante donde en la libreta siguen siendo datos, pero hasta que logramos esa digitalización y ese análisis se convierte en una información, ¿sí? Siempre ha sido necesario esa información y tener la información es esa luz al final del camino. O sea, tanto saber qué hacer como saber qué no hacer es necesario. Para eso necesitamos tener la información, necesitamos tener la data, ¿sí? ¿Y cómo lo coloco aquí? O sea, podemos tener como estos puntos que están en datos que no tienen un relleno sobre la circunferencia y son datos hasta ahí, y ahí pueden estar. Y puede ser que colecte todo, tengo demasiado y ahí están estos datos. Pero al momento que yo lo digitalizo, lo ordeno, se convierte en información. Y esta información, al momento que se construyen puentes entre ellas, se va convirtiendo en conocimiento. Y este conocimiento, al momento que yo desarrollo soluciones hacia el futuro con este conocimiento, se convierte en esos insights que me va a permitir tomar decisiones y, seguido esto tomado de Bill Gates, se puede convertir en sabiduría una vez que tienes el proceso ya generado, ¿sí? Es una gráfica como en la industria, porcina, un indicador que es el destetado de hembra año es un indicador clave en esa industria, ha ido en ese crecimiento, en ese aumento, y esto también parte de adaptarse a todas estas tecnologías. No quiere decir que sea el único cambio, claro que hay todo un entorno que pasa en todas las áreas, todas las especies, pero sí hace una gran diferencia el poder aceptar y trabajar con información y con datos. Y quise poner esta frase aquí, de la porcicultura evolucionó. Si usted continúa haciendo lo mismo de siempre, el resultado será peor. Y experiencia no es continuar haciendo lo mismo muchas veces. Experiencia es probar cosas nuevas, ¿sí? Y de ahí ahora, ok, pero ¿qué tenemos para la industria de camarones? Sí, muchísimas gracias Ernesto por indicarnos estos 3 pilares fundamentales que tenemos para un negocio eficiente, enfocándonos principalmente en el de innovaciones digitales y, como bien lo comentaba Ernesto, la alimentación automática de precisión, los sistemas de monitoreo en tiempo real y el Big Data y el análisis predictivo. Antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de cómo ha sido la evolución de la parte tecnológica en Ecuador. Tengo más experiencia en la parte de camarón ecuatoriano. En un 2017 se comenzó a hacer una compra de equipamientos, sensores básicos para medir oxígenos, temperaturas, salinidad, pH. También se comenzó una compra de alimentadores automáticos, los denominados alimentadores en modo timer. Ya para un 2019, ya una etapa intermedia, se comenzó a hacer una renovación de equipos. Se vio el potencial de la alimentación automática, se vio la mejora productiva, la reducción de costos y se pudo invertir en poder escalar en toda la granja el tema de la alimentación automática. Ya para un 2021 se comenzó con un tema de automatización el Internet de las cosas, que son sensores, conectividad remota, y además se estandarizó el uso de los hidrófonos en la alimentación automática y de igual manera de otros sensores como temperatura y oxígeno para que pueda dar esa retroalimentación al alimentador automático y que pueda alimentar de mejor manera. En 2023 se comenzaron a hacer experiencias en tema de procesamiento de imágenes para poder entender el peso del camarón, distribución de tallas, enfermedades, entre otros aspectos que se usan de manera visual. Y por último, haciendo la analogía que nos comentaba Ernesto, zarpando en este momento, en 2025, en la industria del camarón de igual manera, el Big Data y el análisis predictivo. ¿Qué es lo que hace? Puede recopilar toda la información, alimentación, sanidad, cosechas, etcétera, en una sola plataforma que al final nos ayude a poder tomar las mejores decisiones. ¿Qué tenemos en la alimentación automática de precisión?
datos de Ecuador, en este caso, quisiera hacer hincapié en ese sentido. La parte superior tenemos los 3 modos de alimentación más comunes: alimentación manual, al voleo o por blower, la alimentación automática modo timer en la barra de color naranja, en la del medio, y la alimentación acústica. ¿Qué observamos en el primer gráfico de mi lado acá, en la parte de atrás? Tenemos la cantidad de libras por hectárea que se han cosechado en estos 3 métodos de alimentación, pasando de aproximadamente unos 5.000 a casi 8.000 libras por hectárea de producción. ¿En cuántos días? Bueno, me dirán, pues, ¿cuál tal vez tuvo más días? Pues al final vemos que la línea representa los días de cultivo, se encuentran entre 75 y 80 días de cultivo, no hay mayor diferencia en sí en la parte de días de cultivo a mayor rendimiento por hectárea. De igual manera, un factor de conversión disminuyendo de un 1.5 a un 1.3, con un incremento de peso diario de casi de 0.29 diario a casi 0.42 gramos por día. E indiscutiblemente, pues la ganadora en este caso, pues es la alimentación acústica, que se traduce en un menor costo de producción, pasando de $1.70 la libra de producción a casi $1.31 la libra de producción. Datos, nuevamente, de cosechas de Ecuador de un 2024. Pero la alimentación automática no fue la ganadora de la noche a la mañana. Al igual que toda tecnología, va por un proceso, y este proceso pues empezó mucho antes. Recordando ciertas innovaciones que han habido en los últimos años, podemos observar primero que en un 2021-2022 las marcas de alimentadores automáticos comenzaron a abrir estas configuraciones para que ahora el dueño de la camaronera pueda configurar de mejor manera cuánto alimentar, máximos, mínimos, tiempos de duración, que los bloques, los cebos, los giros, toda esa información ya se abrió para los camaroneros. En 2023 se comenzó a hacer trabajos de la parte nutricional para entender cómo la nutrición puede jugar con los alimentadores automáticos. En 2024 se comenzaron a hacer dietas que puedan maximizar el uso de la alimentación acústica. ¿A qué me refiero? Hay ciertas calidades que se usan en la parte acústica, como rangos de frecuencia, pico máximo de intensidad, intensidad del sonido en las masticaciones del camarón, que lo que estamos logrando hacer es que todo eso sea maximizado en el alimento, que tenga un mayor crunch, si lo queremos ver de esa manera, o que se pueda pues escuchar a un peso más pequeño, que es lo que todos queremos lograr. Y actualmente en un 2025, debido a la gran auge de la alimentación automática mundial, no solo en Ecuador o en México, sino en las otras especies, como bien lo comentaba Ernesto, para el tema de camarón se están desarrollando ya sistemas que abastecen desde el muro los alimentadores automáticos. Por medio de tuberías, por blowers, ya se puede hacer este tipo de diseños y de soluciones. ¿A qué queremos llegar? Pues que al final del día todo sea lo más fluido posible, evitando mermas y sabiendo cuánto realmente estamos alimentando en nuestras piscinas, nuestros estanques. Gabriel, entonces se sigue repitiendo tal cual, que no es de la noche a la mañana. No. Hay un proceso que seguir, incluso aquí en las alimentaciones. Sí, correcto, Néstor. Y eso nos lleva a la segunda innovación digital, como les comentábamos, los sistemas de monitoreo en tiempo real. Una aplicación muy sencilla que ya se puede realizar es ubicar sensores a lo largo de los estanques, medir cómo está nuestra temperatura, nuestro oxígeno, y podemos inclusive tener un dato cada minuto, un dato cada 5 minutos de cada uno de estos sensores. Se imaginarán la cantidad de información que se está generando por hora, por día, por ciclo, por año en nuestras granjas. ¿Y para qué nos sirve? Toda esa información ya la podemos recopilar en un sistema, poder tener los históricos e inclusive predecir a 6 horas a futuro qué es lo que va a pasar con el oxígeno y la temperatura, con un grado de confianza bastante alto. Y eso ¿qué nos permite? Tener el dato, como lo comentaba Ernesto, lo pasamos a información, lo pasamos a conocimiento e inclusive a una toma de decisión. Si vemos que el oxígeno de aquí a 6 horas va a bajar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar una decisión, encender aeradores o ver alguna forma de poder recuperar el oxígeno en nuestros estanques en el futuro. Gabriel, ya nos hablaste de alimentadores, nos hablaste del monitoreo que podemos tener aquí y ¿qué más? ¿Qué nos falta? Perfecto. ¿Qué más tenemos? Sí, bueno, tenemos la alimentación, los sistemas de monitoreo, en las otras industrias sucede lo mismo, y el tercero, que es lo que creemos que va a comenzar a pasar, el barco va a zarpar con esta tecnología, es el tema del Big Data y el análisis predictivo. Para eso me gustaría dejarles un pequeño video de los beneficios que esta tecnología nos puede ofrecer. Si me permite el video. No sé si se puede activar el audio, tal vez.
comentan si puedo retroceder. Lo detuvieron allá, ¿verdad? Sí. Para el audio. No, Okay. no hay problema. Entonces, como podemos ver en este video, pues principalmente resaltamos que el tiempo es su principal, es el recurso más valioso que ustedes tienen, y qué mejor que pasar de hacer cosas operativas, como registrar un dato, ir y demás cosas, a poder tomar decisiones en base a esa información. Entonces, eso quisiéramos resaltar como parte de los beneficios del Big Data y el análisis predictivo. ¿Qué tenemos acá? Las granjas, que todos aquí conocemos, donde se genera miles de datos por día. Tenemos datos de oxígenos, de temperaturas, sanidad, cosechas, biometrías, la alimentación diaria, qué alimento estoy usando, cuánto estoy creciendo, muchos datos que es humanamente imposible poder decir, o al menos que alguien diga, yo uso toda esa información para tomar la mejor decisión en todos mis estanques. Creemos que es bastante complejo poder lograr eso, pero ¿qué es lo que creemos que la Big Data y el análisis predictivo nos ayude? Toda esa información, ponerla en un sistema, una plataforma, una herramienta que nos ayuda a incrementar la productividad, incrementar nuestra rentabilidad, que es lo más importante de nuestros cultivos, y además ser sostenibles en el tiempo. Y mediante la optimización justamente de tiempo, como lo decía, ¿no? Estas herramientas vienen a sumar que nos ahorren tiempo que le pueden ustedes estar invirtiendo a recolectar datos, a agruparlos, a que ya pueda ser un tiempo de análisis, ya no a generar, sino a analizar. Correcto, Néstor. Tomemos como ejemplo la industria de la acuacultura, tanto salmón como camarón, siendo salmón en este caso Noruega y un Chile, y un camarón tenemos un México, un Ecuador y un sureste asiático. ¿Qué sucede en la industria salmonera? Que como sabemos nos lleva varios años, ventaja en el tema de tecnologías, todo está digitalizado, ya dieron el paso a la digitalización. En estas fotografías, no sé si es que alguien va a poder notar, pero no hay ningún Excel, no hay ningún papel, no hay nada escrito, todo está en computadoras y todas las informaciones que se toman es en base a sistemas que ya tienen esa información. ¿Qué sucede para el caso de camarón? Como bien lo comentaba Ernesto, en otras especies de igual manera sucede, se sigue tomando información en Excel o posiblemente en un papel para poder tomar la mejor decisión. Entonces, todavía tenemos ese paso que dar para el tema de la digitalización. Pero sigue siendo el mayor problema para esta tecnología, para el Big Data y el análisis predictivo. La data no está estandarizada, cada granja tiene su propio formato de Excel, su propia forma de llevar la información, no está centralizada, no se encuentra en un lugar toda la información de todo lo que podamos recopilar. Existen reprocesos, si yo quiero un reporte, tengo que pedirle a varias personas dentro del grupo para poder tener esa respuesta. Posiblemente no esté disponible a tiempo. Se sigue recopilando en papel o en un Excel, lo cual sigue siendo una opción. No creemos que es la opción principal que debemos de utilizar. Y por último, pues posiblemente que estas herramientas requieren personal capacitado o alguien que las analice. Y eso al final del día se convierte en una inversión adicional. Pero recordemos también cómo tenemos nuestras fincas camaroneras actualmente. Un gerente de producción, la cabeza posiblemente del grupo, con su primera rama, que se encuentra en este caso un jefe de producción, con su personal como ayudantes, el equipo de alimentación, los parametristas, veterinarios. ¿Qué sucedió con el ingreso de la alimentación automática? Estoy seguro que todos ustedes comenzaron a contratar o crear roles como los jefes de alimentación automática, equipos de mantenimiento, específicos para el mantenimiento de estos equipos, ya que poder recargar esas tareas a la parte de producción, inicialmente nos dimos cuenta de que no era válido, posiblemente nos daba problemas, no le sacábamos el mayor provecho a la alimentación automática y creamos otra rama. Que justamente, y lo decías en la diapositiva anterior, ¿no? O sea, necesitamos gente que esté especializada en esto y se dedique a analizar, los datos, que analice esa información. Entonces, ¿con este equipo podríamos lograrlo, Gabriel? La respuesta sería no, Ernesto. Como bien lo vimos con el tema de alimentación automática, tenemos que tener ahora personal para poder entender y poder registrar, recopilar y analizar los datos que vamos a generar. La alimentación automática nos dio un beneficio productivo, reducción de costos, y eso nos ayudó a poder tener un equipo dedicado a la alimentación automática. Esta nueva tecnología de los datos, de la información, también va a generar un valor y por ende necesitamos tener un equipo particular para que nos pueda ayudar en este sentido, a poder dar ese siguiente paso. Y Gabriel, ahí me gustaría hacer énfasis porque justamente creo que es el primer paso, ¿no?
O sea, tener esa estructura, incluso visualizar tener esa estructura, porque también la información no va a fluir como algo mágico. O sea, al final necesitamos que haya ese proceso que les hablábamos y quién va a hacer ese proceso. Necesitamos tener un equipo que lo haga, gente que esté dedicada a hacer esto. Sí. Y bueno, para este caso, pues como les comentaba, necesitamos un equipo dedicado a esto, pero ya existen herramientas en el mercado. En el mercado existen varias herramientas para recopilación y análisis de datos. En esta ocasión quisiéramos compartirles una que hemos desarrollado por parte de Cargill específicamente para el sector camaronero, llamada Blueview. Y Blueview es una herramienta de acceso 24/7. Cualquier persona puede acceder a ver sus datos, ingresar su información, con roles de seguridad, obviamente. Ustedes pues dirán pues, qué persona puede ver o acceder a qué tipo de información. En ese sentido es bastante buena el tema de seguridad. Y me gustaría también compartir un video de cómo se utiliza esta herramienta. Bueno, pueden usar igualmente cualquier otra herramienta del mercado, pero siempre que busquen una herramienta de digitalización, enfocarse en que sea sencillo de utilizar. En este caso estamos agregando una alimentación, una piscina, un estanque. 2-3 clics, ya hemos alimentado nuestra piscina. Cosechas, podemos decir, ¿sabes qué? Es una cosecha parcial o una cosecha total. 2-3 clics, he cosechado mi estanque. Puedo sembrar mi estanque, puedo agregar parámetros de calidad de agua, transferir mis estanques, agregar tratamientos y un sinfín de cosas que podemos usar en la herramienta. Pero siempre que busquen una herramienta, asegúrense de que sea fácil de utilizar, ya que necesitamos personas que lo hagan, y ese suele ser uno de los primeros inconvenientes que vayamos a tener con la herramienta. Pero bueno, Blueview no viene de la noche a la mañana. Ya existe una versión de Blueview en Salmón con más de 12 años de recopilación de datos. Ya en Salmón tenemos ya 12 años de recopilación, con los cuales ¿qué nos ha permitido? Inclusive poder predecir qué es lo que va a pasar en ese ciclo, en el nuevo ciclo. Podemos predecir cómo va a comer esas cajas en salmón, cómo van a crecer esas cajas de salmón, y al final del día poder tomar esa decisión en base a lo que ya hemos recopilado anteriormente. Como les comentaba, una herramienta cuando siempre busquen que sea fácil acceso, que podamos ver la información, que podamos utilizarla en cualquier momento, 24/7. Y todo eso se debe traducir en un reporte sencillo, donde podamos comparar estanques anteriores, ciclos anteriores, estanques en este mismo cultivo, cómo se están comportando, pruebas, proyectos, módulos, que es lo que necesitamos poder tener dentro de una plataforma visual. Ir de lo macro, observar en un pantallazo lo macro, y si vemos algún inconveniente, ir a lo micro, identificar qué estanques tienen problemas y por qué tienen problemas. Y no solo poderlo ver en el tema del último muestreo, la última biometría, sino también debemos enfocarnos en que podemos ver presente las cosechas anteriores, ciclos anteriores, años anteriores, compararnos cómo estamos este ciclo con los ciclos anteriores, entre mismos estanques podemos comparar marcas de alimento, métodos de alimentación, marcas de alimentadores automáticos, proyectos, módulos, podernos comparar. E inclusive, recientemente, hace 2-3 semanas, sacamos una nueva funcionalidad llamada proyecciones, que actualmente proyecciones nos permite seleccionar un estanque y en base a ese estanque y el historial de ese estanque, cómo estamos actualmente, podemos decir si es que nos conviene cosechar, precosechar o no, en la siguiente o hasta 3 semanas en el futuro, en base también al precio de venta que podamos colocar en el sistema. Algo muy bueno, ya que nos va a decir si es que nos conviene o no, o cuándo nos conviene cosechar. Y finalmente, como mensajes, 3 recomendaciones. Me gustaría que igualmente, si es que pueden sacar sus celulares, tomar una foto a esta última slide, que es uno de los más importantes que queremos compartir. Primero, la tecnología es su aliada, no es su enemiga ni su competencia. Vino para quedarse aquí, para ayudarnos a todos a poder mejorar nuestros procesos productivos. Como segunda recomendación, invertir en personal capacitado, invertir en el tema de recopilación e interpretación de datos. Sé que suena a que tenemos que invertir más dinero o algo relacionado a un gasto, pero recordemos que toda inversión tiene que tener su recuperación. Al igual que los alimentadores automáticos, invertimos para poder recuperarlo lo antes posible. Y finalmente, rodeémonos de expertos, gente capacitada que visita tal vez diferentes granjas, diferentes industrias de crianza animal, que puedan traer esos conocimientos y ayudarnos a nosotros a acortar esa brecha o ese camino a seguir en nuestras granjas.
Se trata del futuro de sus fincas. Aquí con Ernesto hemos compartido 3 pilares fundamentales para su negocio eficiente. Hemos compartido también 3 tecnologías principales en otras industrias que vemos que son replicadas en la industria camaronera. Y por último, quisiéramos que se lleven esta última pregunta. Sí, Si estamos ustedes- listos para ir a esa transformación digital. O sea, quisiéramos Muchas que gracias. se llevaran justo eso, agradecerles.